Bien, entonces como les comentaba, la asignatura lleva por nombre la etapa de investigación en el proceso penal acusatorio y oral. Para ello, en primera instancia, debemos tener bien presente cuáles son las etapas del procedimiento penal y sobre todo distinguir entre proceso y procedimiento penal, que es una cuestión básica y elemental, pero que he visto mucho que en la práctica y sobre todo esto a nivel desconocen muchos egresados de la licenciatura. Bueno, y para que quede claro tenemos que remitirnos a lo dispuesto por el artículo 211 y 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se establece expresamente que las etapas del procedimiento penal son las siguientes. Tenemos en primer lugar lo que es la etapa de investigación, que como ustedes lo saben, esta se divide en dos fases, la investigación inicial y la investigación complementaria. La investigación inicial comienza con la noticia criminal a través de los tres requisitos de procedibilidad que ustedes ya conocen, que son la denuncia, la querella o los requisitos equivalentes. Esta desde luego culmina con el ejercicio de la acción penal y la solicitud de la audiencia inicial ante el juez de control. Si es con detenido, recordemos, primero se discute la legalidad de la detención. Si se declara de legal y se ratifica la detención, entonces pasamos a la formulación de la imputación. Si estamos hablando de una investigación sin detenido, recordemos el Ministerio Público puede solicitarle al juez de control que el imputado comparezca a la audiencia a través de citatorio cuando no representa un riesgo procesal, es decir, no existe el temor fundado de que pueda sustraerse de la acción de la justicia, no corre riesgo la víctima u ofendido, y no existen tampoco indicios para presumir que pudiera ocultar, destruir indicios, vestigios relacionados con el delito. Entonces, al considerarse una persona de peligrosidad baja o media, el Ministerio Público considera pertinente que se solicite al juez de control que éste asista de manera voluntaria a través de citatorio. Para el caso de que el imputado no comparezca a la audiencia, entonces lo que se puede solicitar es una orden de comparecencia, donde entonces al no haber justificado por qué no compareció a la cita, se le lleva a través de la fuerza pública con el efecto de resolver su situación jurídica. Y cuando existe la necesidad de la cautela en razón de que existe un riesgo procesal, entonces se gira orden de aprehensión, ¿sí? Y ahí no vamos a discutir nada relativo a la detención del imputado, como erróneamente sí lo han hecho algunos abogados. Para empezar, estamos hablando de que el juez de control no puede analizar la legalidad de los actos de su homólogo. En su caso, si estamos inconformes en la forma en cómo se detuvo a la persona a partir de la orden de aprehensión, pues esa no es la autoridad pertinente, ¿no? En su caso sería el Tribunal de Alzada o el juez de amparo para analizar si se violentó o no algún derecho humano en contra del justiciable. Ahora, por cuanto hace a la investigación complementaria, esta va a comprender desde la formulación de la imputación que realiza el Ministerio Público ante el juez de control y va a culminar con el cierre de la investigación. Después tenemos lo que se conoce como la etapa intermedia o de preparación a juicio, que esta va a comprender desde la formulación de la acusación de manera escrita
hasta el auto de apertura a juicio. Esta a su vez se divide en dos fases, la fase escrita y la fase oral. En la fase escrita, recuerden, comprende desde que se presenta formalmente el escrito de acusación, lo relativo a su contestación, lo concerniente al descubrimiento probatorio, es decir, cuando las partes le hacen saber a sus contrarios todo el arsenal probatorio con el que cuentan a fin de que puedan debatir en la audiencia intermedia sobre la admisión o la exclusión de los medios probatorios. Y la fase oral propiamente entonces pues es la celebración de la audiencia intermedia ante el juez de control, donde obviamente se va a realizar una exposición breve y sucinta de manera oral de la acusación. Las partes en su momento podrán contestar la misma. Si la víctima desea constituirse en acusador coadyuvante, es el momento oportuno de hacerlo. Se van a oponer las excepciones que en su caso se consideren pertinentes por parte de la defensa. Se lleva a cabo lo que es la depuración del acervo probatorio a través de las reglas de la exclusión de la prueba y finalmente se dicta el auto de apertura a juicio, salvo que las partes optaran por alguna salida alternativa o un procedimiento abreviado y renuncie el imputado expresamente a juicio. Obviamente aquí en estos casos debe quedar plenamente reparado el daño a la víctima de manera integral. Ahorita ya hay varios criterios recientes por parte de la Suprema Corte, donde incluso ya se aceptó la aplicación supletoria de la ley de protección a una vida de violencia y otros ordenamientos a efecto de que se dé una reparación integral, lo que también ha resultado de alguna manera contraproducente para aquellos que estamos en el litigio inmersos en esta cuestión de estar inmersos. Se ha malentendido la cuestión del procedimiento abreviado y las causales para su procedencia, y todo es también a una errada interpretación que hizo en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una tesis aislada, donde estableció que el procedimiento abreviado no es un derecho del imputado y consecuentemente, si la víctima no tiene la voluntad de llegar a un acuerdo porque no está satisfecho con el monto que están ofreciendo para reparar el daño, pues los jueces dicen no hay voluntad, no hay apertura al procedimiento abreviado, ¿no? Y entonces pues están obligando al imputado y a la defensa a irse a juicio oral, ¿no? Entonces todos estos criterios cerrados que en su momento ha emitido la Corte y que son inconvencionales, pues nos están perjudicando a los abogados postulantes y sobre todo a los imputados, porque va en detrimento de sus derechos. Y esta cuestión de la justicia de género también se ha malentendido al grado de aniquilar o menoscabar los derechos del imputado, ¿no? Ya también teníamos ahí algunos criterios de la Corte en el sentido de que la justicia de género no implica que menoscabes y dejes sin derechos a la parte considerada fuerte. Sin embargo, sigue pesando mucho esta cuestión de la violencia de género y todo lo que en su momento pudiera ser en estricto sentido violencia familiar, lo están tratando de tipificar como tentativa de feminicidio, ¿no? Y los jueces también se están viendo muy cargados hacia los intereses de la víctima.
Es más, el ejercicio